La figura de la serpiente forma parte de los relatos mitológicos de una gran cantidad de culturas ancestrales. En muchos casos, si bien con un distinto nombre, representa a un mismo personaje central con el rol de creador del mundo, con el rol de hacedor de la humanidad o dador del conocimiento, entre otras atribuciones y logros que ha tenido esta figura mitológica. Asimismo, también representa la dualidad de las fuerzas opuestas. Esto tiene que ver con el orden y con el caos, lo femenino y lo masculino, la creación y la destrucción. La serpiente es también el símbolo que identifica a la energía Kundalini, concepto vinculado también al despertar de la conciencia. Esto en la parte de la India, en el hinduismo. Esta serpiente Kundalini que recorre desde la base de la columna, el chakra número 1, hasta el chakra número 7, dándonos este estado de conciencia. En muchos otros casos, la serpiente también aparece bajo la figura del dragón. Esto viene del latín draco y a su vez del griego dracón, que significa serpiente. Un ser mitológico que también se encuentra presente en una cantidad enorme de culturas antiguas. Existe una infinidad entonces de relatos ancestrales y representaciones de todo tipo, como grabados, como tallados, como pinturas, artesanías, tejidos y demás sobre pues este ser, la serpiente. Podemos encontrar esta figura de la serpiente también, por ejemplo, en la Torá, en los mitos de Sumer, en el antiguo Egipto, en las ancestrales culturas de la India, en la mitología nórdica, en China y por supuesto también en las culturas de América, las culturas de Mesoamérica, la cultura olmeca, la cultura teotihuacana, la cultura maya, la cultura mexica, también en las culturas andinas como la cultura moche, la chavín y la chachapoya, entre también muchas otras culturas y también regiones. Pero también vamos más allá. La serpiente no se caracteriza precisamente por ser un animal que genere pues embelezamiento, belleza, fascinación, como por ejemplo, no sé, un pavo real, o que sea también un leal compañero, ¿no? Sería nuestra mascota, nuestro perrito, o que pueda ser también domesticado para ayudar con la tarea del hombre, como por ejemplo los caballos. Sin embargo, es la serpiente, como ningún otro animal, quien fue inmortalizada con el emblema de la vida, con el emblema del conocimiento y con el emblema también de la salud en todas las civilizaciones. Pero ¿cómo es que esta figura de la serpiente y su simbología esté presente en culturas tan distantes, las cuales supuestamente nunca tuvieron contacto entre sí? Es entendible en el caso de culturas emparentadas, tal vez, o aquellas influenciadas por conquistas o por migraciones. Pero ¿cómo pudo este mito llegar a todos los rincones del planeta? Para dar un ejemplo de todo lo que se ha hablado de la serpiente, pues la hemos visto como la serpiente como dador del conocimiento, como hacedor de la humanidad, como creador del mundo, como también un monstruo marino primigenio al que había que derrotar, como variaciones de la serpiente, como la serpiente emplumada, como la energía Kundalini, también como serpientes en oposición y en equilibrio, como serpiente también como vara de apoyo o guía también de grandes maestros antiguos o grandes magos o hechiceros. Mitos también, mitos de serpientes en culturas distintas. Pero en este punto es donde nos vamos a enfocar únicamente el día de hoy, en estas leyendas, en estos mitos de las serpientes que se encuentran en distintos lugares del mundo, en distintas culturas que tuvieron
acciones o ejecutaron cosas que quedaron bastante grabadas en esos lugares, en esos asentamientos o en esas culturas. Vamos a comenzar, por ejemplo, con este libro, con la Torá. Es llamativo el lugar que ocupa la figura de la serpiente en los textos bíblicos, ya que no solo el término aparece 16 veces en la Torá y 18 en los libros de los profetas y los escritos, sino que además es la única especie que se menciona al momento de la creación de los animales. Es además hablar sobre la serpiente también, que da del árbol del conocimiento, que le da a Eva. Todos conocemos este relato y a esta figura también de esta serpiente. De ahí, pues también podemos pasar a la cultura acá en América, la cultura Hopi que hemos revisado hace poquito, ¿no? La cultura Hopi a la Anasazi. En la tradición del pueblo nativo americano Hopi durante el primer mundo, el mundo Topela, que ya hemos hablado de estos 4 mundos, tenían a una figura llamada Katoya, que era una serpiente de cabeza muy grande. Se cree que el gran montículo de la serpiente, este que estamos viendo aquí en pantalla, cerca de Loudon, en Ohio, haya sido construido por los antepasados Hopis. Esta es la imagen más grande de una serpiente en el mundo, con casi 400 metros de largo, 6 metros de ancho y 1,5 metros de alto. Se trata, según los Hopis, de Tokchi, la serpiente guardiana del este. Vamos a hablar ahora, nos vamos a ir a Australia, a esta cultura nativa australiana, pero la vamos a revisar después de esta pausa comercial. En la tradición nativa australiana, en la mitología de los aborígenes de Australia, la serpiente arcoíris es una deidad creadora, trayendo vida a un espacio vacío. En algunas culturas del territorio australiano es considerada como el creador último de todo en el universo. La serpiente arcoíris habita en profundos pozos de agua, recurso vital sobre el cual tiene absoluto control. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una imagen de las guayinas, de la que ya hemos hablado anteriormente. De acuerdo a sus leyendas, la serpiente arcoíris engendró a estos seres, a los guayinas, para continuar con el proceso de la creación. Como sabemos, los guayinas fueron los creadores del mar, de la tierra y de sus habitantes. Sus espíritus vivían en pequeños estanques y se considera que su poder está relacionado precisamente con el agua. De ahí que posteriormente se les consideró espíritus del agua, espíritus de la lluvia y las nubes. Ellos, los Wajina, que nacieron de esta serpiente arcoíris, dieron forma al mundo físico, establecieron sus normas y otorgaron la vida a los seres humanos. El símbolo de los Wajinas es la serpiente emplumada. Así es, tal como lo es en el caso de Quetzalcóatl o de Kukulcán y tantos otros dioses de la antigüedad de acá de Mesoamérica. Y hablando precisamente de Quetzalcóatl, pues nos pasamos ahora a México. En este país, en la cultura azteca, pues aparece en los textos y representaciones esta serpiente llamada Quetzalcóatl, que curiosamente también significa serpiente emplumada. Era uno de los dioses más importantes de las culturas mesoamericanas, una mezcla de pájaro y serpiente, cuyo nombre es una combinación de las palabras en náhuatl quetzal, que significa pájaro emplumado, esmeralda, y coatl, que significa serpiente. Este ser tenía habilidades para la agricultura, la astronomía, la navegación y la orfebrería, y según la leyenda tolteca, ese ser llegó hasta los habitantes del Tolán para compartir sus conocimientos y crear una nueva y rica cultura entre los toltecas. Él también se encargó de la creación de la humanidad y de darles conocimientos para poder ser buenos vasallos para los dioses. Este término o estos seres que creó los nombró macehuales. Quetzalcóatl era el dios más poderoso para los teotihuacanos.
pero así también lo fue para otras culturas dentro del territorio mexicano y también de Centroamérica, como los mexicas, los toltecas, los olmecas y también los mayas. Aunque para estos últimos, pues no se denominaba a Quetzalcóatl como tal, sino se referían a él como Cuculcán. Quetzalcóatl, según la mitología mexica, tenía un gemelo malvado, el dios de la oscuridad, el llamado Tezcatlipoca. Y mientras Quetzalcóatl era el creador del mundo, Tezcatlipoca se encargaba de tratar de destruirlo. Sin embargo, la parte luminosa de esta dualidad es la que ha aparecido una y otra vez en historias contemporáneas diversas, que es protagonista de canciones también y de poesías. También se le identifica a este ser con el planeta Venus, que es la primera estrella de la tarde o la última que deja de mirarse al amanecer. De México nos trasladamos a Sumeria, donde pues, se encuentran estos seres, los Anunnaki. Aquí en Sumeria vamos a hablar específicamente de un ser conocido como Ninjicida. Ninjicida, este que vemos en pantalla, se trata del dios sumerio de la fertilidad. Este ser aparece retratado con forma de serpiente. Es una deidad del inframundo en esta mitología mesopotámica. Su nombre significa Señor del Árbol de la Vida. Esto nos vuelve a remontar quizás al Torá, a este árbol de la vida y del conocimiento en el cual esta serpiente pues ofreció este fruto a Eva. Sin embargo, acá la palabra nin, de ninjicida, se usaba para pronombres femeninos, por lo que puede ser ninjicida un término femenino que se le atribuía como señora. Según algunas tradiciones, este ninjicida es hijo de Anu, que ya sabemos perfectamente que este Anu es líder de los conocidos como los Anunnaki. Pero según otras tradiciones, también Ninjicida sería hijo de Ereshkigal, quien era la diosa del inframundo en la mitología sumeria acadia. Esta gobierna el inframundo junto a su consorte, Nergal, y este Ereshkigal entonces sería ahora hija de Anu. De todas maneras, Ninjicida sigue teniendo el árbol genealógico de este ser, de este líder conocido por los Anunnaki. Ninjicida fue representado como una serpiente o como un humano con dos serpientes junto a su cabeza. En el mito conocido como Adapa, aparece como uno de los guardianes de las puertas del cielo, junto a otro ser conocido como Dumuzi. Allí el sacerdote humano se gana su simpatía y por esto le habla bien de él a su señor Anu. Es el primer símbolo de serpientes gemelas del que se tiene conocimiento. En algunas ocasiones se le ha representado también con barba larga. A Ninjicida, algunos expertos lo ponen como la serpiente del jardín del Edén, ya que también se le conocía como el dios de la sanación o también se le conocía como el dios de la magia. ¿Qué les parecen hasta el momento estos cuatro dioses, estos cuatro seres? No cabe duda que la historia de nuestro planeta pues aún guarda grandes secretos y grandes similitudes entre sí. Antes de continuar con más seres serpientes reconocidos en antiguas culturas, nos vamos a ir, amigos, de nueva cuenta a otra pausa rapidísima, otra pausa comercial, para seguir hablando de estas entidades, de estos seres que se encuentran en distintas culturas del mundo. Vamos ahora hasta China, amigos, porque vamos a hablar ahora de Nuwa. Nuwa era la diosa protectora y maestra de los hombres. Es considerada entre los dioses chinos como la diosa madre y creadora de los seres humanos. En la mitología china, Nuwa era una de las diosas más importantes. Tenía la parte superior de su cuerpo con forma humana y la parte inferior tenía forma
pues similar a un dragón o una serpiente. Se le relaciona con el dicho o con el dios chino Fu Xi, quien también era mitad humano y mitad serpiente. A estos dos seres se les atribuye la creación de la raza humana. Hay quienes afirman que él era su esposo, otros dicen que era su hermano. Cuando recién se creó el planeta, la dios Nuwa, a pesar de haber quedado encantada del universo, se sintió profundamente sola y triste. A raíz de esto, se dirigió al río Amarillo y de allí sacó puñados de barro, los cuales comenzó a moldear, haciéndoles cabeza, brazos y piernas. Luego sopló y las figuras que había creado tomaron vida provenientes del barro. Después de crear suficientes humanos, exigió el matrimonio entre ellos. Así podrían reproducirse sin intervención alguna de su parte. Otra mitología que también nos recuerda a esta parte bíblica de la creación, provenientes también de barro. Curiosamente, este barro está creado por los elementos principales que también conforman la vida, ¿no? El famoso carbono, hidrógeno, el oxígeno, el fósforo, el azufre, el magnesio. Pero bueno, continuamos con el tema y nos vamos ahora a hablar de otros seres que también eran mitad serpiente, los seres conocidos como los nagas, estos en la mitología hindú. Los nagas, esta cultura que está llena de historias fascinantes sobre dioses inútiles, criaturas asombrosas, objetos inusuales y tecnología, ¿sí? Tecnología bastante avanzada, incluso a la nuestra, tecnología poderosa, que podía usarse para fines buenos o malos. Este lugar en la India denominaba la palabra naga, que provenía del sánscrito. Y Nag es la palabra para serpiente, especialmente para la cobra. Conocidos como la gente serpiente, se dice que viven en dos magníficas ciudades, estos nagas, conocidas como Patala y Bogavati, reinos subterráneos de los nagas. Estos reinos que están bien escondidos e imposibles de encontrar. Mucha gente en la India cree que hay una entrada en la entrada del pozo de Sheshna, en Benares, que conduce al misterioso reino de Patala, uno de estos lugares donde viven los nagas. Antiguos mitos y leyendas dicen que los nagas son una especie muy avanzada, que tiene amplio conocimiento y acceso a una tecnología increíblemente sofisticada. Los textos antiguos en sánscrito dicen que los nagas trabajaron juntos con otros dioses y que su tarea principal era proteger el agua y las nubes. El agua, por lo tanto, se le conocía como un ser sabio, conocimiento. El gran rival de los nagas, relatado en el texto de la India, el Mahabharata, este gran rival es el gigantesco hombre pájaro Garuda, que a su vez era montado y guiado por Vishnu, una de las entidades más poderosas y de las que más seguidores tienen aquí en la India. Pero esta batalla entre Garuda, que es una águila gigantísima, contra los nagas, que son serpientes, pues también me recuerda, por ejemplo, al escudo mexicano, ¿no? Del águila devorando a la serpiente y de esta mitología donde Huitzilopochtli guía a estos mexicas y les dice que se detengan hasta donde encuentren a un gran águila devorando a unas serpientes. Pero bueno, asimismo también aquí en la India, a Vishnu se le suele representar recostado sobre Ananta Shesha, que es la serpiente cobra de varias cabezas. Aquí tenemos perfectamente identificada
en esta imagen. Anantashesha, la serpiente cobra de varias cabezas que le sirve pues, de cama a Vishnu. Sheshanaga o Anantashesha es la serpiente divina, rey de todos los nagas, o sea, de todas las serpientes, y uno de los seres primigenios de la creación. Amigos, aún quedan muchas otras culturas y muchas otras referencias que tenemos con estos seres serpiente, muchas otras referencias que pues, podríamos seguir mencionando. Pero al parecer, los seres serpiente fueron realmente importantes en las civilizaciones antiguas. Es un símbolo de la sabiduría ancestral que también puede guiarnos o incluso nos ha guiado de alguna manera según distintas culturas. Pero hasta aquí vamos a dejar este tema